De ahí son, una charla con quienes luchan por transformar la realidad del pueblo trabajador. Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a este programa. De ahí son una charla con quienes luchan y defienden los derechos humanos del pueblo trabajador. En esta ocasión, miércoles 27 de octubre de 2021, le acompañamos desde esta cabina nada más yo, Gisela Martínez y Cintia Perea. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola Gis, muy buenas tardes tengan ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este programa. Y bueno, le mandamos saludos a Rocío, nuestra co-conductora de cada emisión, pero no se pudo conectar por diferentes razones. Y bueno, pues este día vamos a hablar sobre el tema de comunicación popular para la lucha social. Para eso hemos invitado a Roberto López, él es integrante de la OLEP, Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Y pues ya sabe, nuestros medios de contacto, tanto el Facebook o el Twitter del Comité Cerezo, Comité Cerezo DH en Facebook, así lo encuentra, o también al correo, de ahí son @gmail.com, y en nuestro WhatsApp 55 34 32 7948. Y recuerde que puede escuchar las emisiones anteriores en el SoundCloud de Violeta Radio. Ahí en esta aplicación SoundCloud le da Violeta Radio y ahí aparece nuestro flyer del programa y puede escucharnos. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos directamente a nuestra sección de noticias sobre derechos humanos, lo que ha ocurrido en esta semana, y volvemos. Adelante. Estas son las noticias destacadas. En una noticia de MBS del 26 de octubre, denuncian organizaciones civiles casos de detenciones arbitrarias en Chiapas. Integrantes del Comité Cerezo y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo denunciaron que el gobierno de Chiapas realiza una campaña de persecución contra opositores mediante la fabricación de delitos, detenciones arbitrarias y tortura. Durante la protesta frente a Palacio Nacional, expusieron el caso de Armando Hernández, un activista que fue detenido en Chiapa de Corzo en 2019, torturado y encarcelado bajo la acusación de robo y se encontraba en un penal del Estado. Finalmente fue liberado 2 años después, tras una larga lucha de las organizaciones civiles y de denuncias, de organismos defensores de derechos humanos. Armando Hernández dijo que los funcionarios públicos que lo detuvieron y lo encarcelaron de manera injusta deben ser castigados. Yo pido que se castigue a los responsables, los que me torturaron, que sean castigados porque así lo hacen con los demás presos, pero los demás no levantan la voz, no levantan la cara porque es un delito, a veces hasta los matan, afirmó Armando Hernández. Denunciaron que aún están presos de manera injusta 5 activistas más de esta organización, quienes son Javier González, Venturino Torres y Asunción Gómez en Chiapas, además de Leobardo Reyes en Michoacán e Higinio Bustos en Veracruz. Denuncian también integrantes del Comité Cerezo México que estas detenciones arbitrarias son solapadas por el gobierno federal y que están orientadas a intimidar a los activistas. Es una forma también de intimidar y de tratar de impedir la movilización social y las demandas de tierra y las demandas de libertad, aseguraron. Este comunicado lo pueden encontrar en la página de MBS, como les comentaba, del 26 de octubre. Adelante. Y en otros temas, inicia audiencia contra 10 presuntos responsables por colapso de línea 12. El abogado defensor exige a las empresas constructoras que asuman su responsabilidad. La audiencia inicial contra los 10 señalados como responsables de los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad ajena, todos culposos por el colapso de la línea 12 del metro, donde murieron 26 personas y resultaron heridas 98 más, empezó alrededor de las 11:30 horas.
El juez de control, Edgar Jesús Campos Burgos, preside la audiencia que se lleva a cabo en las salas de oralidad de Doctor La Vista, ahí en la colonia Doctores, y en donde se encuentra el exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, quien acudió con una suspensión provisional, es decir, un amparo, aunque no se ha girado orden de aprehensión en su contra. El abogado de 22 familias víctimas del accidente registrado el pasado 3 de mayo, Christopher Estupiñán, señaló su desacuerdo con la intención del gobierno de llegar a un acuerdo reparatorio. No estamos pidiendo apoyo ni limosna, y lo que nuestros representados están exigiendo es que las empresas que tuvieron que ver con la construcción de la línea 12 asuman su responsabilidad de manera formal en las instancias adecuadas, como son la Fiscalía. Y bueno, esta noticia viene en la jornada del día 25 de octubre, y es cierto, llama la atención que entre los responsables pues no estén gente de más alto nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que seguir el tema. No olvidemos, 26 personas murieron y 98 más heridas, y lo que está ofreciendo la autoridad es un acuerdo reparatorio, pues parece que es un poco injusto. Adelante. En una nota en el portal de pie de página del 24 de octubre, nos dice, sin derecho al agua, los altillenses marginados que ahora son más visibles. En 2001, cuando en la capital de Coahuila vivían unas 580,000 personas y apenas el 10% de ellas recibía agua todos los días y solo durante unas 4 horas en promedio, se decidió experimentar una solución de fondo, invitar a una empresa privada para que administrara el sistema. Así se conformó una sociedad entre el gobierno y el gobierno municipal, encabezado entonces por Óscar Pimentel González, y la empresa Aguas de Barcelona, dando paso al surgimiento de la empresa mixta Aguas de Saltillo, Axal, de la que el gobierno municipal es accionista mayoritario. 2 décadas después, los indicadores de desempeño de Axal muestran una realidad muy distinta, con cerca de 900,000 personas viviendo en la mancha urbana. El sistema entrega el agua por más de 20 horas al día a más del 90% de los usuarios. Esto es lo que reportan, digamos, los datos de la empresa, digamos que son datos muy, muy extensos. Sin embargo, a pesar de que todo apunta de que el desempeño de la empresa es excelente, la realidad dista mucho de lo que los datos muestran. En este reportaje se entrevista a algunas familias que no viven tan en el centro de Coahuila, sino que se encuentran en zonas un poco más alejadas, y hablan de la falta de agua en sus hogares. Pero no solo es la falta de agua, sino que los dejan sin este vital líquido por falta de pago. Estas familias son de escasos recursos y no pueden pagar lo que la empresa les está cobrando. La empresa también hace convenios de pago, pero como las familias no tienen con qué pagar, pues es imposible que tengan acceso al agua. Lo que afirma Anaí Medina, jefa de atención a clientes de la empresa, que dice que los usuarios que no se han acercado a las oficinas de Axgal para regularizar su servicio es porque no han tenido la necesidad. Pues yo creo que esto es un poquito absurdo. Y pues bueno, Isidro Jaramillo, trabajador de limpieza del municipio, cuenta una historia diferente. Tras acumular un adeudo de 34,150 pesos por diversos conceptos, le fue cortado el suministro de agua y tuvo que dejar su casa en la colonia 26 de marzo, al sur de la mancha urbana, y renta donde sí pudiera tener agua. Hace 10 años cuenta a este medio que contrató los servicios de drenaje y agua potable para su casa de la calle Francisco H. García. El presupuesto que le plantearon en esta empresa de aguas de Saltillo implicaba pagar 31,000 pesos con 555 pesos, 31,555 pesos, porque le iban a poner el drenaje y agua potable, y porque pues le faltaban 19 metros para que esta infraestructura llegara hasta su domicilio. Isidro aceptó y comenzaron los trabajos. Al final asegura que Axgal incumplió el trato, pues solo le conectó la red de agua potable, pero lo dejó sin drenaje. Y luego que no había línea, le dijeron, pero que en su factura apareció puntualmente la deuda de 31,555 pesos y luego por 34,150, un adeudo que según este recibo debía ser liquidado de inmediato. Imagínense pagar en una sola exhibición toda esta cantidad, pues personas que pues
somos pueblo trabajador, que no apenas ganamos lo mínimo, pues pagar esto es verdaderamente pues muy difícil. Según el gerente de la empresa, Jordi Bosch, asegura que a la gente que no puede pagar, nunca se le va a cortar el agua, nunca se le va a suspender el servicio. Sin embargo, bueno, la información pública de la propia empresa no, cuenta que entre enero y abril de este año, Aguas de Saltillo efectuó un total de 39,368 cortes por adeudo. De acuerdo con el promedio de este periodo, en los primeros 10 meses de 2021, el organismo operador habría efectuado cerca de 80,000 suspensiones del servicio, que al concluir el año podrían superar los 100,000 casos. Gloria Tobón Echeverry, integrante de la organización civil Asociación de Usuarios de Agua de Saltillo y una de las principales activistas locales en el tema, tiene una posición crítica no solamente del desempeño de Axal, sino de los integrantes del Consejo de Administración que representan los intereses del municipio, pues dicen que pues efectivamente no se está viendo por los intereses del pueblo de Saltillo, de la gente que menos tiene, y solamente están viendo por los intereses de la propia empresa. Este reportaje es muy extenso, está muy interesante. Consúltenlo en la página en el portal de pie de página de esta fecha. Y pues recuerde que es inconstitucional que les corten el suministro de agua, pues es una violación a los derechos humanos, y si esto le sucede, pues no dude en quejarse, también en echarnos una llamadita, por si ustedes están sufriendo algún tipo de arbitrariedades como esta. Adelante, Gis. Y bueno, en otras noticias, más impuestos a los millonarios es lo que trae el número 70 del periódico Fragua. Este periódico que edita la OLEP, y en su número más reciente de octubre de 2021 señala que una de las consignas del actual gobierno es el no aumentar impuestos. Sin duda, es una medida que aligera el peso que el pueblo lleva sobre sus hombros y una consigna que nosotros como OLEP hemos enarbolado desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, como todo en el actual gobierno, el diablo está en los detalles y nos explicamos, bueno, se explica la ley, obviamente. El 6 de marzo de 2020 se firmó un decreto por el cual se prohibía la condonación de impuestos, esto para que principalmente los grandes contribuyentes, aquellos que tienen ganancias mayores a 1,500 millones de pesos al año, aportaran el impuesto lo que realmente deberían aportar y no evadieran su responsabilidad fiscal. Según los números del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, de 2007 a 2018 se condonaron 413,258 millones de pesos. Esta cifra es mayor que todo el presupuesto destinado a programas sociales para todo el país de este año, que equivale a 303,000 millones de pesos, o sea, 100,000 millones más fue lo que se condonaron de esa cantidad. Y vaya, pues como dicen aquí, no le pierden los empresarios, sin duda. Con la nueva estrategia de recaudación de impuestos, en el 2020 se recaudaron alrededor de 5,000 millones de manera adicional, números redondos, y 385,000 millones tan solo en materia de evasión fiscal, lo que equivale a 216,000 millones de pesos que fueron de grandes contribuyentes. Lo que quiere decir es que la estrategia fiscal del actual gobierno está surtiendo efecto. Sin embargo, con todo, los empresarios aún tienen varios ases bajo la manga. Entre abril y junio de 2021 se condonaron 300,000 millones de pesos a 862 grandes contribuyentes. Si bien esto representa solo el 0,07% de lo que se condonó entre 2007 y 2018, también es un rubro donde los grandes empresarios buscan mantener sus ganancias lo más posible. Y como aquí señalaron, el diablo está en los detalles, y bueno, de acuerdo a lo que explican, es que esta estrategia fiscal implica, además del combate a la corrupción, que más personas estén dentro del sistema de recaudación. Y como bien sabemos, en nuestro país, pues más de la mitad de la población vive del trabajo informal, lo cual no quiere decir que no paguen impuestos como erróneamente se piensa, pues todos pagamos impuestos en los productos y servicios que consumimos. Y si no, pues se pagan impuestos en actividad laboral de manera directa, ya sea en ganancias y salarios.
Y bueno, aquí yo abro un paréntesis y pues si vamos a la tiendita nos cobran el IVA, ¿no? De hecho, si revisamos el ticket del súper, pues ahí dice cuánto fue de IVA. Y eso pues de entrada ya son impuestos que nosotros estamos generando. Y bueno, continuando con el artículo, dice que esta tendencia que sigue el SAT de aumentar la recaudación fiscal es que mientras más gente esté incorporada al SAT, o sea, más bien, la estrategia es que más gente esté incorporada al SAT, aunque sean o no parte de la economía formal, y con esto buscan aumentar la recaudación fiscal en 200,000 millones de pesos. Pero pues esto es justo, es lo que se pregunta la OLEP. ¿Y qué pasa con los burgueses? Porque el pueblo, además de los gastos que ya tiene que entrar a una supuesta formalidad que no se verá reflejada en sus condiciones laborales ni directamente en su seguridad social? ¿Por qué debemos pagar la crisis y la pandemia de quienes ya lo estamos sufriendo? Y pues bueno, hace todo un análisis de distintas posturas que se han estado llevando alrededor del mundo y usted léalo, por favor. Aquí no tenemos tanto tiempo como nos gustaría, pero es importante esto que hacen, ¿no? Que si siguen evadiendo impuestos los grandes contribuyentes, pues ¿por qué no tendría ahí que enfocarse el SAT y no sobre los pequeños contribuyentes que somos pues casi la mayoría de la población y sobre todo pues todo el pueblo trabajador? Así es que, y dice, bueno, si se aplicara el impuesto a las grandes fortunas de las 5 personas más ricas del país, se obtendría poco más de 67,000 millones de pesos, solo de 5 personas. Y pues, ¿qué podríamos hacer con 268,000 millones de pesos? Pues construir 280 hospitales generales, cada uno equipado con 397 camas, 11 quirófanos, unidad de atención a quemados, medicina física, cirugía ambulatoria, unidad de atención, unidad de rehabilitación y urgencias. Y pues, como le decía, lea este artículo, este análisis está bastante extenso y pues sobre todo acérquese al trabajo que está haciendo la LEP, al trabajo que está haciendo Comité Cerezo para revisar qué más podemos hacer para paliar pues estas condiciones en las que estamos viviendo. Y bueno, con este tema cerramos nuestra sección. Pasamos con nuestro entrevistado, pero antes ya sabe una canción en lo que se preparan. Esto es Ofim de Jun Millet. Y volvemos con Roberto López de la OLEP para hablar sobre comunicación popular para la lucha social. Adelante. Não sei por que fui aceitar o fim do nosso amor. Enfim, quando a dor se for, me deixou só, muito mais só. E sofro sem a dor. Não sei por que o amor vai nos deixar seu calor. Deixa também no ar e mar tudo a luzir e galopar sem ter descanso.
Pues ya estamos de regreso y ya tenemos aquí a nuestro invitado, Roberto López, de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, OLEP. Y bueno, él es parte de esta organización y nos va a platicar un poquito pues acerca de pues qué hace la organización y sobre un tema que nos parece muy importante porque, bueno, tiene que ver con una herramienta que debemos de trabajar como pueblo trabajador para, pues, lograr, pues, justamente abonar a la lucha social. Antes que nada, Roberto, pues te doy la bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y pues muy bien, aquí estamos pues para participar y ver qué aportamos. Muchísimas gracias, Roberto, por haber aceptado la invitación. Y bueno, para empezar, a nosotros nos gustaría que nos contaras pues acerca de esta herramienta que tiene que ver con la comunicación. Y nos gustaría saber qué podríamos entender nosotros como comunicación popular y por qué ponerle este apellido de popular, si hay alguna diferencia entre otro tipo de organización o de qué estamos hablando cuando hablamos de comunicación popular. Sí, pues primero entender que la comunicación, hay varios como conceptos y seguramente en la academia tendrán algún concepto de la comunicación, pero nosotros tratamos de desarrollar un poco más ese tema y ampliarlo, porque creemos que es algo bastante profundo. Por una parte, pues en la comunicación tradicional se habla pues incluso en lo más atrasado, se habla de un emisor y un receptor, donde pues comúnmente, ¿no? El ejemplo más claro, ¿no? La tele, ¿no? Nada más está el emisor y el receptor y ya se dice que ahí ya hay comunicación. Eso sería de lo más atrasado, ¿no? De los conceptos. Otros un poco más avanzados, pues ya dicen que para que haya comunicación debe haber un emisor, un receptor, y ese mismo receptor tiene que también ser emisor. O sea, tiene que haber un diálogo entre estos individuos y también puede haber una reflexión. Entonces ahí nosotros vemos que nosotros lo que le aportamos con la comunicación popular es que ese diálogo se transforma en reflexión y después finalmente llegue a la organización. Entonces que se complete como un pequeño triángulo, ¿no? Empezamos con el diálogo, la reflexión y finalmente la organización. ¿Por qué comentamos esto? Porque vemos que en la comunicación popular va a tener diferentes características en la cual nosotros buscamos aportar al avance o a la lucha por la construcción de una sociedad más justa, ¿no? Nosotros como LEP luchamos por el socialismo y también vemos la comunicación con una perspectiva de clase, o sea, una perspectiva de clase proletaria. Nosotros en nuestra concepción marxista-leninista vemos que la comunicación en la comunicación también existen intereses de clase y nosotros le vamos a poner, vamos a abarcar abarcar los intereses de la clase proletaria por construir una sociedad más justa, por llegar al socialismo. Entonces, de ahí nosotros partimos como comunicación popular y ahí va a ser una de las grandes diferencias con la comunicación tradicional, convencional, y ya igual más adelante podemos hablar de los grandes medios masivos de comunicación, pero pues eso en general. También otra de las características que les quería compartir es que nosotros vemos a la comunicación no como algo, no como neutral o, o imparcial, que es lo que mucho se comenta. La comunicación es neutral o es imparcial o en los grandes medios de comunicación también se comenta eso, ¿no? Nosotros somos neutrales, somos imparciales, pero vemos que al tener ese carácter de clase, ya sea proletario o burgués, pues no se puede ser imparcial. Tomamos una posición, asumimos una posición
como trabajadores, como proletarios, al igual que los grandes medios de comunicación tienen una posición. En el caso de los grandes medios de comunicación, tienen un carácter de clase burgués, pero lo ocultan, no lo dicen abiertamente. Va a ser contrario a lo que nosotros hacemos como comunicación popular, donde decimos, pues sí tenemos o buscamos representar el interés de la clase trabajadora, de la clase proletaria, por transformar la sociedad capitalista. Entonces, esa también va a ser una de las características bastante importantes de la comunicación popular. Sí, bueno, ahorita nos estás contando pues algo, pues cosas muy, muy interesantes. Entonces hablamos de comunicación popular cuando no solamente es un diálogo, sino que además se concretiza o se llama a una acción, a que las personas hagan algo. Ajá. Y nos hablas, bueno, algo que también me llama mucho la atención de lo que tú nos estás contando, pues es este papel de las empresas. Y nos estás hablando de que, pues bueno, de las empresas de comunicación. Y nos estás diciendo, pues, que estas empresas, pues, tienen un tinte burgués. Y que, bueno, que van a, pues bueno, entendiendo esto, pues estas empresas, pues lo que van a buscar siempre es la ganancia. Entonces, no sé si tú, Roberto, nos pudieras hablar un poquito más de esto, de cuál es este impacto que tienen los medios de comunicación en nuestra sociedad y de qué manera podemos ver reflejados estos intereses, digamos, en la cotidianidad, un poco para que cuando estemos frente a esto, pues podamos identificar de qué manera nosotros podemos ver justamente estos intereses de clase. Sí, pues los grandes medios de comunicación, ya sea desde la televisión, la radio, los periódicos, etcétera, todos nosotros decimos que tienen interés de clases porque al final de cuentas son empresas, ¿no? Su objetivo como empresa, como cualquier empresa, es generar ganancias, como bien lo comentas. Todas estas empresas pues tienen un dueño. Y ahí podemos investigar, podernos irnos a ver, pues, quién es dueño del Reforma, quién es dueño del Universal, quién es dueño de Televisa, quién es dueño de TV Azteca, ¿no? Entonces, esos grandes empresarios multimillonarios, que no son burgueses, bueno, no son pequeños empresarios, sino tienen grandes medios de comunicación, cuentan con fortunas multimillonarias de miles de millones de dólares. Y claramente tienen intereses claros, ¿no? Por el ejemplo como más claro, ¿no? TV Azteca, el dueño de TV Azteca es Ricardo Salinas Pliego, y actualmente el tercer hombre más rico del país. Entonces, en ese sentido, ahí es donde entra el interés de clase, al tener un dueño y que donde la empresa, pues al final de cuentas también busca la ganancia. También otros ejemplos que podemos ver es en los periódicos. Nosotros generalmente cuando compramos un periódico, vemos que trae publicidad, que trae diferentes comerciales, por así decirlo, donde pues el dueño del periódico vende los espacios del periódico, ¿no? Vende la página central, vende la portada, vende los diferentes espacios donde se pueden vender bueno, donde se puede mostrar toda esta publicidad. Entonces ahí entramos ya también incluso en otro concepto, ¿no? En el concepto de la publicidad. La publicidad para nosotros pues va a ser aquella que busca la venta de ciertos productos, la venta de ciertas mercancías, y pues generalmente se basa en el conductismo, crean y trabaja mucho con la imagen para crear esa necesidad de comprar ciertas cosas para sentirse mejor o sí, para
sentirnos, por así decirlo, mejor. Entonces, esa más o menos va a ser el concepto de publicidad y las empresas pues van a utilizar la publicidad justamente para la venta, ¿no? Entonces, por así decirlo, ya en pocas palabras y resumiendo, tenemos dos objetivos de los grandes medios de comunicación. Uno va a ser generar información para la publicidad, para vender un producto, y otro, que también es bastante importante, va a ser instalar o fortalecer ciertas ideas, sensaciones, prejuicios, incluso mentiras en la sociedad. Fortalecer la ideología de la clase burguesa o pequeño burguesa en la sociedad. Entonces, esas son dos cuestiones importantes que que van a tener los medios de comunicación sobre la sociedad y pues y por ese motivo es importante como tener clara esta diferencia de estas dos cuestiones, de la comunicación popular y la comunicación tradicional. Es muy interesante lo que nos dices, Roberto, sobre todo cuando vemos justamente en el ejemplo que estás poniendo de quiénes son las personas más ricas del país y cómo también están, o sea, incursionan en un montón de lugares, ¿no? En minería, en textiles, bla, 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 ¿no? O sea, tienen sus empresas, pero además de eso tienen medios de comunicación y que estos medios de comunicación, pues como tú ya lo dijiste, pues sirven no solamente para vender sus productos, sino también para generar o seguir perpetuando sus privilegios, ¿no? Para que esta ideología que ellos buscan promover, pues ya no se les escape de las manos. Y es lo que pues se habla, ¿no? De cómo estos medios de comunicación pues guían lo que es la opinión pública. Y en esta opinión pública pues lo que buscan es ganar para poner sobre la mesa pues lo que sean sus intereses, ¿no? Como ahora lo hemos visto pues en diferentes momentos pues de cuando hay algún tipo de reforma, algún tipo de cambio en las leyes, en reglamentos, etcétera, de que pues ellos lo que están buscando pues es generar pues algo en contra cuando algo va pues a lo que no les conviene, o sea, contra sus intereses, ¿no? Entonces, como ellos tienen las empresas de comunicación a sus servicios, a los grandes medios, pues lo que van a hacer entonces es, pues justamente, como tú nos estás diciendo, generar una información que a la gente, pues se les queden ciertas ideas de que eso no está bien, como buscar un apoyo a sus intereses, pues de las personas que escuchamos y vemos sus medios de comunicación. ¿Es así? Sí, y mantener el capitalismo en esencia, ¿no? Al final de cuentas sería seguir en este sistema capitalista donde pues ellos no son objetivos ante la realidad, no dicen o no explican las cosas tal cual como son y no explican un trasfondo, incluso de las mismas noticias, ¿no? Que se publican, etcétera. Se podría decir un hecho concreto, ¿no? No sé, en la Ciudad de México, 5 policías golpearon a un joven estudiante, pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Cambian la realidad y le meten una intención a las diferentes narrativas que tienen, ¿no? En la Ciudad de México, 5 policías detienen a un vándalo, a un supuesto estudiante que se dedicaba supuestamente a vender drogas dentro de la universidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no son objetivos ante esta realidad. Muchas veces también hay un problema en esta cuestión de la objetividad. Dicen, no, pues los medios de comunicación no pueden ser objetivos porque cada mente es un mundo, ¿no? Esta clásica frase que generalmente se utiliza, pero para nosotros la realidad es una, ¿no? La realidad es una pero ahí entran los intereses de clase donde existe una interpretación de esa realidad y no se narran los hechos verdaderos, los hechos concretos. Pero al final de cuentas, el hecho de que cinco policías
golpearon a un estudiante activista que participaba en diferentes movimientos sociales. Ahí está, ¿no? Es un hecho concreto que existe y que no cambia. Sin embargo, pues ya la cuestión de la interpretación viene a ser otra diferente. En ese sentido, pues también ahí va a tener otra característica la comunicación popular, que pues va a ser objetiva, va a ser verdadera y se fundamenta en los hechos reales, incluso en el conocimiento científico de la realidad. Ya te había dicho también pues que no va a ser neutra, abiertamente vamos a decir nosotros los que hacemos uso de la comunicación popular, que tenemos, que buscamos representar los intereses de clase proletaria y que buscamos transformar esta sociedad, a diferencia de la comunicación, de los grandes medios de comunicación, que te dicen que son imparciales, que son neutros y que ocultan el hecho de que tienen intereses de clase, de que tienen intereses de clase. Ujú. Sí, pues sí, efectivamente, como tú lo dices, ¿no? Dicen las cosas a conveniencia y pues juegan obviamente con la percepción que las personas tenemos de la realidad. Y eso pues va más bien pues sumando a que ellos pues puedan perpetuar pues todas estas relaciones que tú nos estás comentando, ¿no? Del capitalismo, de desigualdad, de explotación, etcétera. Pero bueno, vamos a cerrar este primer bloque, Roberto. Muchas gracias. Vamos a ir con Gis para ver qué nos dice por ahí y ahorita regresamos contigo. Gracias. Bueno, pues seguimos aquí en el tema de comunicación popular para la lucha social. Y como bien dijo nuestro invitado, la comunicación es circular, así es que no dejen de escribirnos, ya saben los canales de comunicación, tanto el Twitter y el Facebook del Comité Cerezo como de Violeta Radio. Y bueno, Guadalupe Monfil nos dice, me agrada mucho que se diga que es parcial, no como siempre se dice que es imparcial cuando sirve a intereses de clase, la burguesa, y al decir que es parcial y directamente se refiere a la clase proletaria. Es así, ¿no? La separación que nos estaba explicando nuestro invitado. Y bueno, pues mientras llegan sus comentarios y antes de pasar al segundo bloque de entrevista, vamos rápidamente a escuchar a People Vultures de King Gizzard and the Lizard Wizard y volvemos con nuestra segunda parte de esta entrevista. Adelante. People
Y bueno, ya estamos de vuelta aquí con Roberto López de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Oye, y justamente estaba pensando que no le dijimos a nuestra audiencia qué es la ULEP o quiénes son ustedes o a qué se dedican, además de escribir periódicos. Sí, pues nosotros somos la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. La OLEP, somos una organización independiente, ya comenté, de carácter de clase proletario, que buscamos luchar por el socialismo y nosotros como organización hacemos de la mano con la comunicación popular. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que nace la OLEP, se crea el periódico Fragua, eh, por ahí del 2014, ya, ya sus 7 añitos llevamos como organización y 70 números del periódico. Entonces, nosotros realizamos diferentes actividades políticas. En un inicio, pues un poco más del periódico, escribir, etcétera. Pero ya, pues ahorita, pues también abrazando las luchas del pueblo, eh, por, por los derechos laborales, la justicia laboral, el salario digno, trabajo justo, seguridad social, etcétera, ¿no? Y vamos, pues en ese objetivo de organizarnos con el pueblo trabajador, poco a poco, ¿no? Ahí en ese proceso. Entonces, más o menos es lo que hacemos, en pocas palabras. Pues ahí tienen el periódico Fragua. En nuestra página de Facebook nos pueden encontrar como Organización de Lucha por la Emancipación Popular, y pues ahí también está el Fragua, o en nuestro sitio web, olep.org. Perfecto. Oye, justamente ahorita que estás hablando de Fragua y comunicación popular, yo creo que la pregunta que no podría esperar es justamente, ¿no? Hablar de estos medios alternativos, unos que han surgido recientemente, otros como ya más antiguos, ¿no? Bueno, la propia Violeta Radio, que es un medio comunitario, ¿no? Digamos, se inscribe dentro de ese discurso o no. ¿Tú qué opinas de los medios alternativos? ¿Sí realmente son un ejercicio de comunicación popular, como muchos se dicen, o no? O ahora sí que, ¿cuál es el termómetro para decirlo o no? Pues parte de los objetivos de la comunicación popular, ya hace rato les dije como las características, ¿no? Que es la comunicación, pero uno de los objetivos más importantes va a ser pues la creación, facilitación, o fortalecimiento de un proceso organizado. Y pues nosotros decimos que si no se completa ese círculo con el proceso organizativo, pues no podemos llamarlo comunicación popular. Ya pues cada medio pues verá, ¿no? Cómo es que realiza su actividad y cómo finaliza ese círculo de la comunicación popular. En muchos sí se llega al diálogo, a la reflexión, pero tiene que aterrizar en el proceso organizado. No únicamente nos podemos quedar en ser estos, como por ahí dice, líderes de opinión, o estar repartiendo constantemente información, dando información. Ahí no nos podemos quedar, sino debe de terminar en el proceso organizado del pueblo trabajador. De diferentes maneras, puede ser desde repartiendo un volante, un periódico, como nosotros hacemos brigadas de agitación, etcétera, ya sea en la colonia, en las comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí cada quien nos vamos a ir, debemos de autoevaluarnos y ver hasta qué punto llegamos. Ya, ya, ya. Y bueno, pues creo que pues fundamentalmente esto, ¿no? Que es importante que el pueblo tenga estos medios de comunicación, o sea, apropie de sus medios de comunicación,
pero que lo haga pues justamente, ¿no? Con miras a la organización. Oye, y ya pues ya estamos casi en la recta final del programa. No sé si tú quieras un poco contarnos pues cómo se podría sumar nuestra audiencia a ustedes o acercar a ustedes si quisieran conocer más del proyecto, tanto de Fragua como de OLEP. Igual si quieres contar un poquito más de Fragua, dinos. Sí, pues ya les comenté nuestras páginas, bueno, nuestra página, nuestro Facebook. Ya en lo concreto, pues ya sea si tienen algún problema de derechos laborales, la cuestión laboral, pues nos pueden escribir. También estamos dando cursos de derechos laborales, que es una cuestión también importante, buscar todas esas herramientas de lucha. Y pues nosotros como organización buscamos mantener el proceso de Fragua, ¿no? A través de diferentes comisiones, y estamos recibiendo constantemente artículos o buscamos que la gente escriba para el periódico Fragua, tanto como un proceso también de aprendizaje, porque sabemos que no todos saben, no todos pueden escribir, no se les facilita escribir un artículo, ya sea incluso nada más de una cuartilla y media, pero pues todos vamos iniciando poco a poco, ¿no? Desde un párrafo, 2 párrafos, y así vamos invitando nosotros a la gente, pues a que se animen a escribir. Ahí nos pueden enviar sus artículos en el Facebook, en la página o en nuestro correo, que igual y ahorita se los paso, nada más que no lo tengo a la mano. Y pues también entender que este proceso inicia, no nada más es escribir y ya, ¿no? Sino nosotros lo iniciamos desde escribir, organizarse para editar el periódico, imprimir el periódico y distribuirlos, ¿no? Creemos que también parte importante, pues es que el pueblo tenga sus propios medios, a pesar de que sabemos que los grandes empresarios tienen los grandes medios para la producción de periódicos, para transmitir en la tele, etcétera, etcétera. Nosotros también en ese esfuerzo debemos hacernos de nuestros medios para poder ser verdaderamente independientes, para que no nos limite pues no nada, por así decirlo, ¿no? Sino tener esa verdadera independencia de qué es lo que escribimos, qué es lo que publicamos, etcétera. Y bueno, pues sin duda invitaciones muy, muy amplias en temas muy, muy necesarios, ¿no? En esta pandemia, ¿cuántos no hemos oído de despidos injustificados, que no les pagan seguridad social, que resulta que no estaban dados de alta en el IMSS, etcétera? Y se pueden acercar aquí con OLEP y también, pues bueno, apoyar todo este proceso de Fragua, que creo que también es importante recordarles a nuestro audiencia, ¿no? Que Fragua pues no se vende, no se vende en sentido literal, no solo metafórico, sino solamente es de cooperación voluntaria. Entonces pues no hay publicidad ahí, ¿no? No hay ninguna instancia del gobierno tampoco se publicita, no hay fondos de comunicación social ahí metidos, así es que, y todo el trabajo es voluntario, y pues está aquí la convocatoria para que usted escriba, mande, pues, ahora sí que no hay formato, ¿verdad? O sea, si alguien tiene un poema, lo puede enviar, si alguien tiene un artículo de análisis, también lo puede hacer, el formato es libre. Sí, el formato, por así decirlo, es libre, nada más, pues son 5,000 caracteres lo que nosotros pedimos máximo. Y pues pueden ser desde poemas, relatos, testimonios. Nosotros ya tenemos una sección ahí de testimonios proletarios, pues qué es lo que vive el pueblo, ¿no? Cuáles son las injusticias, las diferentes injusticias que vive, y pues el correo que tenemos para recibir artículos es fragua.olep@gmail.com. Entonces ahí nos pueden escribir y nos pueden enviar sus artículos y ponerse en contacto con nosotros.
Pues muchísimas gracias, Roberto, por haber estado aquí. No sé si tienes una última comentario o invitación que hacernos. Sí, también, pues como parte del proceso organizado y como dices, voluntario, el trabajo pues se financia con la solidaridad del pueblo. Tenemos diferentes proyectos económicos y pues ahí les hago esta invitación. Pues estamos ahorita vendiendo flor de cempasúchil, agroecológico, comestible. Ese lo vamos a estar vendiendo en el centro histórico de la Ciudad de México, en el corredor cultural de la calle Regina. Ahí va a haber un festival de pan de muerto y chocolate. Y el chocolate va a ser del 29 al 2 de octubre, de noviembre, 29 de octubre al 2 de noviembre, de 12 a 20 horas. Entonces pueden escribirnos también para hacer sus pedidos. Ahí vamos a estar vendiendo flor de cempasúchil. Perfecto, y pues bueno, también recordar que está bueno la ofrenda para del Comité Cerezo, también ahí también pueden acercarse en la cafetería del Corredor Marconi, también ahí pueden pedir información tanto de Comité Cerezo como de OLEP. Pues muchísimas gracias, nos despedimos, muy buena tarde tenga usted, nos vemos el próximo miércoles. Cintia, hasta luego, nos vemos. Nos vemos, Gis. Muchísimas gracias, Roberto. No se olviden, la próxima semana tenemos una cita. Y bueno, pues como siempre, nuestro agradecimiento a Cecilia Figueroa por apoyarnos en la transmisión, tanto en Facebook Live como en los controles técnicos, y a David Lascari por estar en el FM. Mientras tanto, quédese aquí en Violeta Radio, su casa. De ahí son, una charla con quienes luchan por transformar la realidad del pueblo trabajador. Gracias por acompañarnos. Esta fue una producción de Comité Cerezo México y Violeta Radio. Nos vemos la siguiente semana.